Si os parece, a mí me gustaría empezar este encuentro con unos minutos de práctica, unos minutos de simplemente aterrizar en lo que hay ahora, en la experiencia, ¿no?, de cada uno de nosotros. Así que si quieres, tomando una postura que sea adecuada para ti en este momento, quizá cerrando los ojos si te sientes cómodo, simplemente aterrizando en tu experiencia tal y como se va desplegando en este preciso instante, acogiendo todo lo que es verdadero para ti en este momento, en tu propia experiencia, abriéndote a lo que sea que está surgiendo en este momento para ti. Si quieres, respirando de manera más honda, permitiendo que el aire salga de tus pulmones, notando cómo en este acto sencillo de vaciar, de soltar, puedes enraizarte con más fuerza en aquello que está sucediendo ahora, notando cómo la respiración es ese hilo que conecta las sensaciones de tu cuerpo y las de tu mente, notando cómo puedes aflojar tensiones que no sean necesarias ahora. Y cómo ese gesto sencillo también supone un cambio en la cualidad de este momento.
permitiendo que la respiración recupere su ritmo espontáneo y abriéndonos a todo aquello que se hace presente en este momento. Quizás inquietud o calma, quizás energía en el sentido de vitalidad o quizás cansancio, quizá es bienestar o quizá una cierta desazón. Quizá en cierto modo hay varias de estas sensaciones que coexisten. Notando cómo puedes estar presente con todo ello. Desde quizá ese ancla de la respiración que nos conecta a este momento, como un barco en puerto seguro en medio del oleaje. Así que simplemente siendo conscientes de ese movimiento de la respiración y notando los cambios que se van produciendo en la experiencia a cada instante. Con suavidad vamos a ir terminando este tiempo de
atención más intensa. Te propongo que lleves esta cualidad de atención abierta al resto del encuentro que vamos a compartir. Tampoco notando los cambios que ha producido en nuestra mente. Me dicen que vamos a ir terminando suavemente, poquito a poco. Me están diciendo que no se oye. Estoy oyendo en el chat que no se oye bien. Vamos a ir terminando suavemente. Bueno, estoy viendo en el chat que no me habéis oído. Lo siento muchísimo. ¿Me oís mejor ahora? ¿Me oís mejor? ¿Sí? ¿Así mejor? Entrecortado, me dicen. Vale. Bueno, vamos a hacer una prueba, un momentito. Y lo que voy a hacer va a ser compartir pantalla. Veo que algunos me habéis oído, otros un poquito peor. Voy a compartir pantalla con vosotros. Es posible que así me veáis un poquito mejor. Vamos a ver. Un momentito. ¿Me oís un poquito mejor ahora? Tengo que ver el chat un momentito, a ver si me oís un poco mejor. Ignacio, no sé si me oyes. Sí, Lorena, se te oye bien. Yo creo que es un poquito el tono de voz, Vale. llevarlo un poquito, ¿sabes? Yo creo, porque el sistema tuyo, yo creo que lo que hace es, cuando detecta como el susurro, como que corta Ajá. el sonido. Y entonces es por eso que Vale. Vale. tienes como Vale. Es verdad que tiendo a hablar bajito y más en la Sí, práctica. Vale. Bueno, pues hablaré un poquito más alto, ¿vale? De todas formas, Ignacio, yo ahora no veo nada del chat, ¿vale? Así que te pido que estés por fin atento y si vale, pasará de nuevo me lo comentas, ¿vale? vale, fenomenal. Vale. Bueno, pues vamos a empezar un poco a hablar sobre ese tema, ¿no? De la escritura como práctica. Y lo primero, pues comentaros por qué, ¿no? ¿Por qué hablar sobre este tema ahora, ¿no? Y hay dos razones, ¿no? Hay una razón quizá más personal, ¿no? Que es la de, bueno, pues llevo ya bastante tiempo, ¿no? Practicando y llevo toda la vida escribiendo, ¿no? Con lo cual, vamos, toda la vida, desde los 4 años, ¿no? Recuerdo escribir cada día. Y entonces todo mi aprendizaje acerca de la práctica, yo notaba que iba yendo, ¿no? Iba yendo hacia la escritura, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos compaginar eh, la escritura con la práctica contemplativa, ¿no? Además, hay otra cosa importante y es que en esta crisis que ha surgido, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que en grupos y como mucho de lo que la gente comparte son poemas, son fragmentos, ¿no? De textos que,
que de alguna forma me he dado cuenta de que al final estamos hablando de algo que es esencial, ¿no? Para el ser humano, ¿no? Y cómo en estos momentos de crisis, de pronto, pues, el texto, ¿no? La escritura, la comunicación, surge como algo esencial, ¿no? Para nosotros. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos emplear la escritura de una forma que sea beneficiosa, ¿no? Para nosotros mismos y para los demás? Entonces, lo que voy a hacer en este encuentro es compartir con vosotros una serie de ideas bueno, que me han parecido eh, que pueden ser útiles, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con un punto de partida, ¿vale? No es un dogma, pero sí que es una metodología que nos puede servir, ¿no? Y que muchos conoceréis, que es la escritura libre, ¿no? No sé si veis, ¿verdad? La escritura libre. No sé si veis estos cuadraditos que veo yo, pero bueno, espero que sea suficiente. Natalie Goldberg escribió en su momento un libro que se llama Writing Down the Bones, como escribir hasta los huesos, ¿no? Me parece un título genial, ¿no? Y en español se ha traducido como El gozo de escribir, ¿no? Fue un libro seminal, ¿no? En su momento, en el sentido de que ha dado lugar, ¿no? A, pues a muchas prácticas, a muchos escritores, fue un enfoque completamente distinto en su momento, ¿no? Y lo que Natalie aportó, sobre todo, fue una mirada compasiva a la escritura, ¿no? Y además, eh, ella trabajaba la escritura como algo que todos podemos hacer, ¿no? De hecho, ella tiene una frase que es Everyone has the right to write, ¿no? Todo el mundo tenemos el derecho a escribir, ¿no? Y eso en su momento fue rompedor y no fue... Era algo que nunca nadie había visto así, ¿no? Se veía la obra creativa se veía como algo que estaba solo al alcance de unos pocos y que como la chispa de un genio, ¿no? Que surgía como, pues como un cometa en el cielo, ¿no? Como un destello, ¿no? Del genio humano que no era frecuente, ¿no? Y sin embargo, ella lo que vio es que todos tenemos ese impulso y además ella lo unió con su práctica, ¿no? Ella es meditadora zen, de hecho ella sigue dando talleres y formaciones, ¿no? En Estados Unidos y toda su mirada es una mirada que está teñida de la práctica contemplativa. Entonces, tiene una metodología que es la escritura libre, que muchas personas identifican, ¿no? Cuando hablamos de mindful writing o escritura consciente, hay muchas personas que identifican su metodología con mindful writing, ¿no? Con escritura consciente. Bajo mi punto de vista, no es lo mismo, ¿no? Su mirada fue una mirada, ya os digo, ¿no? Completamente rompedora, seminal, ¿no? Fundamental, pero a la vez no es la única mirada, ¿no? Bajo mi punto de vista se pueden hacer más cosas. Pero sí que tomo su metodología como un punto de partida que comparto ahora con vosotros porque os propongo que escribáis desde ahí, ¿no? Que escribáis desde estas pequeñas notas, ¿no? Como por ejemplo, pues ponerte un tiempo límite, ¿no? Ponerte un tiempo límite en el que simplemente estés escribiendo, ¿no? Fijaos, ¿no? Que bueno, muchos de vosotros ya lo habréis hecho, a lo mejor otras personas no, pero fijaos como simplemente el darnos permiso de centrarnos en el acto de la escritura, ¿no? A mí eso me parece una maravilla y a los que tenemos el impulso de escribir, yo creo que es como muy liberador, ¿no? No editar, no corregir, no tachar, ¿no? Es simplemente permitirnos la escritura por sí misma, ¿no? Escribir por escribir, ¿no? Fijaos que cuando estamos haciendo eso, lo que estamos es fortaleciendo nuestra capacidad de, de ser creativos, de entrar en flujo, de permitir que esa voz creativa aflore dejando que la voz del editor descanse, que la voz del corrector descanse, ¿no? Fijaos, en mi caso, he sido correctora de textos, he sido editora de publicaciones, con lo cual yo tengo ese yo editor, lo tengo como bastante fuerte, ¿no?
Y en mi caso, la práctica ha sido por un lado, ser capaz de distinguir esos dos yos, ¿no? Digamos, el yo creador y el yo editor, y por otro lado, como el poder permitir, ¿no? El poder permitir que haya una buena relación con ambas partes de mí, ¿no? Por un lado, con esa parte que simplemente crea, esa parte más loca, más caótica, ¿no? Más relacional también, ¿no? Que establece relaciones entre partes que desde un punto de vista más lógico quizá no tenían relación, ¿no? Entonces, como permitir, ¿no? Darle fuerza a esa parte de mí y por otro lado esa parte de editor, de corrector, em, poder desconectarla cuando quiero y poder también como llevarme mejor con ella, como tener una relación como más de amistad, ¿no? No de, no de darle toda la voz, de darle toda la fuerza, ¿no? De esto está bien, esto está mal, ¿no? Sino que más bien es como amigarme con ella, ¿no? Y desde esa amistad poder decirle, oye, eso que dices, qué interesante, pero ahora no es el momento, ¿no? Ahora no es el momento. Entonces, creo que el yo editor tiene su papel, ¿no? Y de hecho yo lo relaciono como con una parte más social, ¿no? de nosotros. Pero si queremos darle alas a esa parte creativa, necesitamos simplemente escribir, ¿no? Simplemente escribir. De hecho, por ejemplo, en estudios que se han hecho en neurociencia, pues se ve, ¿no? Como cuando una persona, por ejemplo, se hace con improvisaciones de tipo jazzístico, ¿no? Como en el momento de improvisar, esa parte, digamos, de autocensura está del cerebro, ¿no? Me refiero, está completamente desconectada, ¿no? Está desactivada. Entonces, bueno, podemos fortalecer esa capacidad que todos tenemos. Ella también propone que escribamos con fluidez, ¿no? De una forma continua, sin parar, pero a la vez sin apresurarnos, ¿no? Sin apretar el bolígrafo, ¿no? Sin forzar, ¿no? Sería un poco la palabra. Ella también habla de no pensar, ¿no? Y cuando, por supuesto, la escritura es un reflejo del pensamiento, ¿no? Pero la pregunta es, ¿podemos parar esa parte tan lógica que muchos tenemos, ¿no? Esa parte más analítica y podemos sumergirnos en el pensamiento como un flujo, ¿no? El simplemente no pensar de forma, em, eh, como diría, de una forma como demasiado intencional, ¿no? Sino más bien sumergirnos en el flujo de la práctica, ¿no? Esa es un poco la idea. Luego ella habla también de apuntar a la yugular, ¿no? Apuntar a la yugular en el sentido de cuando tú notes que hay una parte que te mueve por dentro, ese es el tema. Ahí es donde debes continuar. No hay reglas en el fondo, ¿no? Más que la atención a ti mismo y de pronto darte cuenta de que ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo, ¿no? Y desde ahí simplemente permitir que el bolígrafo siga escribiendo. Ella también habla de crear el compost, ¿no? Y, por ejemplo, ella propone escribir un cuaderno al mes, ¿no? Ese es su propósito, ¿no? Lo que ella se propone, simplemente escribir un cuaderno al mes. Hay otras propuestas, ¿no? Por ejemplo, hay otro libro muy interesante que os recomiendo totalmente si no conocéis, que es El camino del artista de Julia Cameron, ¿no? Muchos de vosotros lo conoceréis. Y su metodología, la verdad que funciona, así que en ese sentido os la recomiendo. Y ella lo que propone es escribir 3 páginas de tamaño grande, ¿no? Tipo A4, al día, ¿no? Y es curioso también cómo los grandes creadores han sido siempre muy prolíficos, ¿no? Yo creo que a veces cuando vemos una gran obra podemos como quedarnos congelados, ¿no? En ese momento, en eso que estamos viendo. Y quizá no ver que esa persona ha hecho un trabajo previo muy grande y además un trabajo previo, bajo mi punto de vista, libre de aferramiento, ¿no? Libre de buscar alcanzar, ¿no? Un objetivo determinado, ¿no? Sino simplemente crean por crear, ¿no? Por el puro gozo, ¿no? De sumergirse en la creación, ¿no? Y para eso
hablando de escritura ahora, hay que escribir mucho, ¿no? Escribir mucho, sin límites, sin objetivos, ¿no? Simplemente desde la libertad. Y luego ella propone también que desde, bueno, o quizás esto más mío, ¿eh? Yo bajo mi punto de vista, desde otro estado, es decir, por ejemplo, al día siguiente o cuando te hayas podido como despegar un poquito de esa escritura, vuelve a leer lo que has escrito y subraya, ¿no? Marca, ¿no? Porque esos son hilos, hilos de los que tirar, ¿no? Esos hilos que están en ti, que a lo mejor ni siquiera sabías que estaban en ti y que realmente de ahí puede salir mucho. Entonces, bueno, si os parece, vamos a hacer una pequeña práctica que es lo que yo llamo escritura de la presencia, ¿no? Escritura de la presencia. Fijaos que si estamos atentos a lo que está pasando en este preciso instante, la creatividad surge por sí misma, porque este momento siempre es cambiante, ¿no? Esto es una de las cosas que aprendemos con la práctica. Cuando a veces sentimos que tenemos un bloqueo, puede ser porque estamos más, ¿no? Como en un esfuerzo grande, ¿no? Entonces lo que te propongo ahora es que hagas un ejercicio de enraizarte completamente en lo que está pasando en este momento, en tu experiencia, y que desde ahí hagas ese ejercicio de escritura que proponía Natalie, de simplemente dejar que el bolígrafo discurra sobre el papel y, y no parar, ¿vale? No parar. Si en algún momento no se te ocurre nada, puedes escribir, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada, no se me ocurre nada, y en algún momento volverá a surgir, ¿vale? Así que si os parece, vamos a hacer un ejercicio y voy a poner tiempo, ¿vale? Voy a poner un tiempo, por ejemplo, eh, vamos a poner 3 minutos, ¿de acuerdo? ¿Estáis preparados? No sé si, no veo el chat, así que, a ver, voy a ver un Están momentito. todos listos, Lorena. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos, Una avalancha de síes. genial. Pues venga, vamos ahí, vamos a empezar. 3 minutos, simplemente dejando que el bolígrafo discurra sobre el papel, notando todo aquello que percibes en este momento. Lo único, Lorena, que recuerda que tienes que elevar el tono de voz, ¿sabes? Porque si no se vuelve otra vez a cortar Gracias, todo. muchas gracias. Simplemente decía anotar lo que hay en tu experiencia externa o en la experiencia interna.
Vamos a ir parando suavemente. No importa dónde estés. Simplemente detente y si quieres comparte en el chat, puedes compartir una frase, unas palabras que te hayan surgido, que quieras compartir con el grupo. No sé si me puedes decir, mira, qué bien, maravilla lo que sale. Liberador, dice Juan Francisco. Gratitud, Carolina. Presencia, nos iguala a todos. Sentir la vida. Ver la nieve. Todo está bien. Me sumerjo en un sueño cálido. Dolor de mano. No me falta amor. Coger el hábito. Estoy inerme. Silencio y caos. Ha sido fantástico. Escucho, paro, escucho y escribo. Soy un faro. Bueno, qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, voy a ir avanzando, ¿vale? Me parece maravilloso todo lo que estáis compartiendo. Minimizo esto, lo pongo quizá por aquí. Vale. Lo voy a poner abajo y así puedo veros un poquito. Pues vamos a continuar con alguna otra idea que quería compartir con vosotros. A ver si puedo. Bueno, fijaos, cuando yo me planteo escribir, hay una pregunta que me surge, ¿no? Que es, ¿por qué escribir? ¿No? Uno de mis primeros descubrimientos, cuando hice un retiro de silencio, precisamente fue que se puede vivir en el silencio, ¿no? Que la palabra en ese momento me pareció que, bueno, no era tan imprescindible, ¿no? Y que el silencio es muy valioso, ¿no? Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿por qué romper ese silencio, ¿no? ¿Por qué escribir? Y más cuando estamos en un mundo como muy, muy ruidoso, ¿no? Entonces, eh, fijaos, bajo mi punto de vista, la escritura se corresponde en buena medida con la práctica, ¿no? Si os fijáis, la práctica, y estoy siguiendo ahora a Rick Hanson, que sigue, ¿no? Por otro lado, a la tradición contemplativa, él habla de 3 tipos de práctica, ¿no? La práctica de estar con lo que hay, ¿no? De simplemente no añadir más leña al fuego, dice él. Luego está la práctica de soltar, ¿no? Soltar lo negativo, lo que no nos sirve, lo que no nos aporta. Y por otro lado está el construir, ¿no? El desarrollar lo positivo, todo aquello que nos sirve, ¿no? Entonces, fijaos cómo la escritura la podemos trabajar también desde esas 3 ideas, ¿no? Simplemente la presencia, el dejar constancia, ¿no? ¿Cuántos escritores, ¿no? Simplemente han dejado constancia de lo que era su momento presente, ¿no? Ese simple hecho es tan valioso, ¿no? Es precisamente lo que nos permite, como sociedad humana, ¿no? Avanzar, ¿no? Avanzar de manera quizá más ágil, ¿no? Y a la vez más valiosa para la comunidad, ¿no? Luego habría otro tipo de práctica que estaría relacionada con la expresión, ¿no? Expresión emocional, en gran medida, con la liberación emocional. Y aquí hay como muchos artistas que se centran mucho en esta parte, ¿no? En simplemente liberar, ¿no? Como ese fuego que tienen dentro. Y en ese sentido, esto puede ser muy valioso tanto para nosotros mismos, en el sentido de que hay veces que realmente el dejar ciertas cosas sobre el papel puede ser muy útil, ¿no? Pero también es valioso para otras personas, porque de pronto leemos un texto que nos emociona y wow, nos sentimos conectados. Esto no solamente me pasa a mí, también le pasa a otros, ¿no? Y eso como que también, wow, descarga muchísimo. Y luego hay otra parte de la práctica que podemos utilizar para construir estados mentales positivos, ¿no? Para desarrollar el pensamiento, desarrollar la mente en una cierta, en una cierta, con un cierto rumbo, ¿no? Con una intención, ¿no? Y todo ello, bajo mi punto de vista, con la idea siempre de aportar a los demás, ¿no? De contribuir,
de transformar, ¿no? Fijaos que la escritura es un paso intermedio entre la acción pura, ¿no? La que hacemos con nuestras manos, y el pensamiento, que si alguna vez habéis hecho práctica, ¿no? De atención a los pensamientos, habréis notado que parece como si uno observara fantasmas, ¿no? Como si observara algo que no es real, ¿no? O que solo está en la mente. Y tú de pronto lo pones en palabras, lo pones en un texto y ya estás concretando, ya estás actuando, ¿no? Y ese actuar, ese ponerlo en palabras, puede ser un motor de cambio, ¿no? De hecho, la palabra es muy poderosa, ¿no? Pero bueno, hay más razones, ¿no? Estas son solamente algunas, ¿no? Pero fíjate, yo cuando me hago esa pregunta a mí misma, me surgen razones como estas, ¿no? ¿Por qué escribir? Bueno, pues primero porque no puedes dejar de hacerlo, no puedes dejar de escribir, ¿no? Es algo que, como os comentaba, se ha visto mucho en esta crisis, ¿no? Como la escritura, la lectura es algo esencial, ¿no? Para el ser humano. Pero es que además hay algunas personas a las que simplemente nos surge escribir. Entonces, es importante, ¿no? Es importante el permitir que eso suceda, ¿no? Y simplemente utilizarlo quizá de una manera como constructiva. La escritura es una forma de conexión con otros, ¿no? Ahora mismo estamos utilizando la palabra para conectar unos con otros y para construir, ¿no? Esa comunidad humana, ¿no? Más amplia. También para expresar aquello que no sabes, ¿no? Esto es fundamental. Esto es una práctica que me gustaría hacer con vosotros y que simplemente consiste en hablar de aquello que no sabes, para hacerte consciente de que hay una parte de ti que sí sabe, ¿no? Y hacerte como consciente de ello. Observar la dinámica de tu mente, ¿no? Igual que observamos, ¿no? Cuando notamos nuestros pensamientos, el dejar que el bolígrafo discurra sobre el papel hace que vayamos viendo patrones, ¿no? O simplemente tendencias, que podemos como poner un poquito de distancia con ella y, bueno, notar que, bueno, que eso surge, pero que no tiene tampoco por qué gobernarnos, ¿no? Para construir tu pensamiento, ¿no? Muy enlazado, ¿no? Con eso de expresar lo que no sabes. El simple hecho de tomar un tema y escribir sobre ello es como un diálogo contigo mismo, ¿no? Y a través del diálogo, es decir, a través de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? O dejar que tu parte consciente de alguna forma entre en contacto con tu parte inconsciente, vas construyendo, ¿no? Y vas creando cosas que antes no estaban. Para decir la verdad, ¿no? También me surge, ¿no? Oye, ¿qué es verdad para mí? ¿Qué es real para mí? ¿No? Y aquí hablamos de la experiencia propia. Ponerla en palabras nos ayuda como a afianzarnos, ¿no? En quiénes somos en este momento, ¿no? Dándonos permiso para cambiar también. Y un poco para transformar, ¿no? Yo creo que la palabra es un agente de transformación. Pero bueno, estos son solo algunas ideas que quizá ni siquiera son ciertas para ti, ¿no? Y de hecho, te invito a poner en tela de juicio todo lo que aquí se diga, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hay otro punto de partida, ¿no? Que también podemos observar, ¿no? Y que es lo que dice el budismo, ¿no? Desde, no desde el dogma, ay, por favor, no desde el dogma, sino más bien desde la atención a lo que dijo una persona que quizá yo creo que podemos considerar, ¿no? Su visión, pero también saber que nosotros estamos en circunstancias diferentes, en un momento diferente y por tanto podemos quizá aportar, ¿no? Podemos también transformar. Pero fíjate, lo que se decía desde el budismo, ¿no? Cuando se hablaba de recta palabra, ¿no? Como sabéis, una parte del octuple noble sendero, ¿no? O sea, hablaban de que la palabra que sea cierta, ¿no? Que sea fidedigna, en el sentido de que sea, bueno, de que sea algo que desde un punto de vista relativo haya pasado realmente y también desde un punto de vista más experiencial, pues para ti sea cierto, ¿no? Que tenga una intención sana, ¿no? Una intención de que sea sana para ti y sana para otros, ¿no? Y en ese sentido que sea beneficiosa, que sea útil, que sea oportuna, que la digamos en el momento adecuado
Fíjate cuántas veces, ¿no? Tenemos algo que decir que quizá es cierto, que quizá tiene una buena intención, que quizá es útil, pero es oportuno, es el momento adecuado. Creo que está bien, ¿no? Pararse un momentito y planteárselo. Y que sea agradable, ¿no? Que quizá allí es un poco donde podemos aportar las personas que nos gusta escribir y jugar con las palabras y aportar cierta belleza, quizá, ¿no? Decirlo de la manera adecuada, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, si antes de hablar nos planteáramos, oye, ¿es cierto? ¿No? Mi intención es sana, es beneficioso, es oportuno, está bien planteado. Bueno, pues quizá, para empezar, hablaríamos menos, quizá, ¿no? Pero quizá también lo que dijéramos podría ser más transformador, ¿no? Y ahora te planteo a ti, ¿no? Te planteo a ti que tú escribas en tu cuaderno de notas, si te parece. ¿Cuáles son tus razones para escribir? ¿Por qué escribes? En lo más hondo. Y vamos a poner un tiempo, como hemos hecho antes. Vamos a poner un tiempo, vamos a decir otros 3 minutos, cuando quieras. Vamos a ir terminando con suavidad, poquito a poco. Quizá quieres compartir en el chat algunas palabras que te hayan surgido para sanar, para expresar el miedo, para conocerme, para dejar constancia de mi existencia, presencia absoluta.
conexión, concentración, liberar para sostenerme, para compartir, reconciliación, para conocerme, para expresar el amor, para jugar con las letras, autocuidado, mis verdades, perdonarme, me consuela, ordenar mis pensamientos. Bueno, muchas gracias, qué maravilla, qué maravilla. Vamos a continuar, porque hay todavía más cositas que me gustaría compartir con vosotros. Bueno, fijaos, hay otro tema importante, ¿no? Cuando hablamos de escritura y práctica, ¿no? Bajo mi punto de vista, es desde dónde escribimos, ¿no? Es decir, si tomamos en cuenta que la escritura básicamente es poner en palabras aquello que tenemos dentro, oye, pues ¿qué es lo que tenemos dentro? ¿Es posible que la escritura cambie si cambiamos lo que hay dentro? Entonces, fijaos, aquí habría muchas perspectivas posibles que podríamos tomar, pero os digo dos, ¿no? Que bajo mi punto de vista son importantes. Lo primero, el silencio, ¿no? Fijaos, decía Krishnamurti que la creatividad auténtica no existe, en el sentido de que, en cierto modo, todos caminamos a hombros de gigantes, ¿no? Pero que quizá cuando conectamos con un espacio de silencio, ahí quizá es cuando surge aquello más cercano a una verdadera creatividad, en el sentido de aquello que está como menos pegado a todas aquellas fuentes de las que has vivido, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que tenemos como que bascular, ¿no? Entre esas dos facetas, ¿no? Por un lado, el silencio que de pronto, ¿no? Conseguimos como vaciar completamente, ¿no? Y desde ahí surgen cosas, surgen ideas que quizás son más genuinamente nuestras. Y por otro lado, la palabra, ¿no? El hacernos conscientes de que siempre estamos caminando a hombros de gigantes y de que aquello que nos nutra va a ser en cierto sentido aquello que va a surgir, ¿no? Con lo cual, ¿de qué te nutres, no? Por un lado, en cuanto a lecturas, por supuesto, y también en cuanto a experiencias, ¿no? O cualquier otra experiencia que te nutra, que forme parte de ti, pues va a ser lo que va a salir luego en tu escritura, ¿no? Hacernos simplemente conscientes de la necesidad de estos dos espacios, el silencio y la palabra. Por otro lado, hablando de nuestro espacio interno, fijaos, este es un esquema que a mí me sirve, ¿no? En relación al autocuidado, ¿no? Y que quería compartir con vosotros. Lo podríamos llamar como las dimensiones del ser humano. Entonces, en ese sentido, pues prestar atención, ¿no? A todos estos espacios, ¿no? A nuestro espacio cognitivo, en cuanto a ese silencio y esa nutrición, ¿no? El espacio emocional, ¿no? Cómo están nuestras emociones, si hay calidez, ¿no? Si hay coraje, o si hay miedo, también podemos estar, ¿no? Con amabilidad, con nuestro miedo, con nuestra inseguridad, ¿no? Y de hecho esa es la vía, ¿no? Esa es la vía del desarrollo. Nuestro cuerpo, ¿no? Cómo está nuestro cuerpo, ¿no? Algo tan importante ahora, ¿no? En este confinamiento. Y algo también como muy importante de cara a la escritura, ¿no? Bajo mi punto de vista, por lo menos si queremos ligar la escritura al bienestar, ¿no? Que bajo mi punto de vista es la forma como más sana, ¿no? También esa vitalidad, ¿no? Que, por ejemplo, en yoga se cultiva a través del pranayama, pero que podemos cultivar también de otras maneras, ¿no? Como precisamente el movimiento, ¿no? El ejercicio físico y también qué es aquello que te apasiona, ¿no? ¿Qué es aquello que te apasiona? Y el ámbito relacional, ¿no? También muy importante. Entonces, en mi experiencia, ¿no? Cuando yo noto que empiezo a no encontrarme del todo bien, hago como un recorrido por todos estos ámbitos y miro a ver a cuál es al que no estoy prestando atención, ¿no? Y siempre hay uno, ¿no? Y bajo mi punto de vista, si queremos que la escritura sea como realmente transformadora y que realmente construya, bajo mi punto de vista es importante cuidar el espacio en el que surge, ¿no? Bueno, estos son los ámbitos, ¿no? Que me parece importante, ¿no? Prestar atención.
Luego también la conexión con los valores, ¿no? Con aquello que es importante para nosotros. Esto es otra perspectiva, quizás simplemente. Y bueno, pues hablar, quizás ya hemos hablado un poquito acerca del silencio, ¿no? De la calidez, ¿no? Y quizá aquí introduzco algo nuevo, ¿no? Que es quizá la persistencia, la constancia, el actuar, ¿no? O sea, tener en cuenta estos tres ámbitos, ¿no? El ser, digamos, conocer, el sentir y el hacer, ¿no? Y cómo en la persistencia es donde está realmente la transformación, ¿no? La escritura es algo como muy volátil, ¿no? Las personas normalmente cuando reciben un texto rápidamente se les olvida, ¿no? Pero tú como escritor, lo que puedes hacer es escoger una línea y seguir en esa línea, ¿no? Para que ese mensaje poquito a poco vaya calando, ¿no? Y al mismo tiempo apoyarte en la diversidad, ¿no? Porque las personas buscamos siempre la novedad y si decimos siempre lo mismo, pues la gente no va a estar ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes elaborar quizás ese mensaje que para ti es importante y a la vez de decirlo de formas diversas, cuanto más distintas mejor, de hecho. Entonces, bueno, pues podemos, la verdad que nos estamos yendo un poquito de tiempo. No sé, Ignacio, si podemos, ¿cómo lo ves tú? ¿Nos vamos de tiempo o intentamos ajustarnos un poquito más? Puedes seguir, yo creo, si la gente está a gusto, o sea, no hay nada después, podemos seguir. Vale, pues si os parece, entonces hacemos este pequeño ejercicio, 3 minutos, simplemente notar qué espacio puedes nutrir. Y vamos a poner tiempo, 3 minutos, cuando quieras. Terminando, poquito a poco, cuando queráis, quizá compartiendo en el chat
unas palabras en esa pequeña revisión, compartir lo que os parezca importante. El alma, habla más alto. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Nutrir el espacio de mi ser, extender mi conciencia, ponerme en valor, el valor hacia mí. Nutrir el entre dos seres que se aman pero no pueden, abrazarme, la mente, las emociones, el alma, perdonar. Mercedes, Josep, vivir. Josep Seida, nutrir mi espacio espiritual, nutrir el sentido. En medio del sinsentido, ser compasivo, encontrarme a mí mismo, la calma, nutrir nuestra esencia, la escucha, expresar mi yo auténtico, la generosidad, ponerme en movimiento, nutrir mi creatividad y mi espacio relacional. Bueno, qué maravilla. Muchas gracias a todos por compartir, conectar con la humanidad compartida. Bueno, vamos a continuar. Muchísimas gracias a todos. Y algunas otras ideas que quería compartir, yendo un poquito al cómo, ¿no? Y entrando en esas cualidades, ¿no? Además de esa metodología que nos aporta Natalie Goldberg, ¿no? ¿Qué más podemos hablar? Bueno, pues de las cualidades de la práctica quería hablaros aquí, ¿no? Se me ha ido la diapositiva, pero bueno, está por aquí. Perdonad por tantos fallos técnicos, ¿eh? No sé qué ha pasado. Pero bueno, aquí está. Fijaos, ¿no? Cualidades de la escritura como práctica, ¿no? Por un lado, la atención, ¿no? La presencia. Hay una cosita que sí quería compartir con vosotros, que es importante, si os gusta escribir, y es que en el momento que escribes con atención y que escribas con presencia a lo que es real para ti en este momento, la creatividad va a surgir por sí misma y además lo que escribas va a tener valor, va a ser valioso. Entonces, apóyate en la atención y en la presencia. Si simplemente vas notando lo que se despliega en tu interior, van a surgir cosas muy interesantes. Entonces, en ese sentido, la escritura es un acto de escucha, ¿no? Es un acto de escucha. La mente de principiante es fundamental, ¿no? Para el acto creativo, porque la creatividad en realidad, bajo mi punto de vista, subyace en la capacidad de ver este momento con ojos completamente nuevos, porque este momento siempre es nuevo y el darnos cuenta de eso es precisamente donde subyace la creación, la confianza. La confianza, me dice Vicente, que siente las interrupciones. Yo también lo siento mucho, Vicente, y bueno, pues veremos si es necesario quizá hacer algo para que podáis disfrutar de esto de nuevo, ¿no? Pero sí que podéis quizá contactar conmigo en lorena@miracara.org o quizá en el general de Miracara y bueno, pues escribir si estás interesado en este tema, quizá podemos hacer más cosas, ¿de acuerdo? Comentaros solamente un truquito en cuanto a esto de la confianza. Si a veces notáis que os falta confianza para escribir, hay un truco maravilloso que escuché, que aprendí de Natalie Goldberg y que es leer en voz alta, ¿no? Leer en voz alta aquello que estás, aquello que has escrito, ¿no? Fijaos cómo la escritura al final es, digamos, el reflejo, ¿no? De un acto como mucho más primitivo que es encarnar, ¿no? Encarnar el habla, ¿no? Entonces, desde ahí veréis cómo de forma muy natural va surgiendo la confianza en tu escritura, ¿de acuerdo? Por supuesto, esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de soltar el control, ¿no? Fijaos que cuando escribimos desde ahí, lo que surge suele ser mucho más caótico, pero a la vez mucho más rico, ¿no? Porque caemos en la cuenta de relaciones que no habríamos sospechado si estuviéramos en un yo, digamos, más analítico, ¿no? Entonces,
permitirnos habitar el caos, permitirnos habitar nuestra vulnerabilidad, en el sentido de nuestra imperfección, nuestra no alcanzar nuestras expectativas, ¿no? Poder como descansar en todo ello y construir desde ahí, paradójicamente lleva a resultados muy enriquecedores, ¿no? Así que os animo, ¿no?, a practicar, ¿no?, en este sentido. Y otras cualidades que he tomado de los paramitas, que están recogidos en este libro, ¿no?, de David Alvear y Ausier Cebolla, ¿no?, de Psicología Positiva Contemplativa, que os recomiendo, y que podemos también practicar en la escritura, ¿no? Como tomando, por ejemplo, practicando la generosidad, ¿no? Generosidad en el sentido de pensar en los otros, pensar en lo que podemos aportar, y a veces podemos aportar con la palabra y a veces podemos aportar con el silencio. La gratitud, ¿no? Bajo mi punto de vista, la gratitud es un acto de ecuanimidad porque nos nos conecta con lo que realmente tenemos, ¿no? El entusiasmo, ¿no? Como ese esfuerzo alegre que podemos también practicar en el acto mismo de la escritura. La concentración, ¿no? Como esa capacidad que tenemos de profundizar en un tema que de pronto conecte con algo que sea importante para nosotros y desde ahí ahondar en, ahondar en esa temática. La escucha, ¿no? Esto es fundamental. Cuando afrontamos la escritura o cuando nos asentamos en la escritura como un acto de escucha, todas las dificultades desaparecen. Os voy a poner, si os parece, en recursos, os voy a poner la bibliografía que he citado y, y quizá también os pongo mi correo electrónico, ¿vale? Para que podáis contactar conmigo. Os pondré más recursos, ¿de acuerdo? Ahí en el apartado de recursos de Niracara. Así que simplemente comentaros algunas prácticas concretas que no podemos hacer aquí ahora por cuestiones de tiempo, pero que os recomiendo, ¿no? Con con mucha viveza, ¿no? Y es, por un lado, el diario de agradecimiento. Yo os propongo que cada día escribáis 5 o 10 cosas que agradezcáis de vuestra experiencia en este momento. Si te resulta raro, quizá puedes hacer un diario de reconocimiento. Reconocimiento a lo que has hecho, a lo que tienes, quizá esas grandes cosas que enriquecen tu vida y también a aquellas pequeñas cosas que en realidad son la vida, ¿no? Eh, la presencia, ¿no? Simplemente el ir creando ese compost que decía Natalie Woodward, el simplemente estar conectado con tu momento y reflejarlo en la escritura, ¿no? Si lo conviertes en una práctica, de ahí van a surgir tantas cosas, ¿no? Eh, la vida, ¿no? Fijaos, ¿no? Como parte de, perdona que voy a minimizar esto, ¿no? Por ver un poquito también, ¿no? Pero fijaos, la vida como parte de la práctica, ¿no? Es decir, en la práctica está la no práctica y en la escritura está la no escritura. Quizá hay momentos, hay etapas en los que lo que te surge no es escribir y entonces es un momento para llenarse de vida, para momentos de llenarse de aquello que te produzca entusiasmo, para estar consciente de este momento, ¿no? Y mantener siempre como ese diálogo, ¿no? Entre la vida y, y la escritura, ¿no? Si para ti es importante, mantener siempre los dos fuegos encendidos. Esa práctica de profundizar en un tema que os he comentado, simplemente decir, oye, yo quiero profundizar sobre, no sé, la interdependencia, por ejemplo, o la vacuidad, ¿no? Temas complejos, ¿no? Y que a veces, perdonad, a veces por mucho que leamos sobre ellos, no acabamos de hacer nuestros, ¿no? Simplemente escribir sobre ello, ¿no? Varios días, ¿no? Por lo menos 4 días. Escribir 3, 4 páginas sobre ello y notar cómo lo vas haciendo tuyo, cómo eso te surge. Ya no es algo de fuera, sino que ya es algo tuyo, interno. La intención y la acción, ¿no? Eso es algo que también os propongo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo en mi caso, yo cada día hago unos momentos de agradecimiento
y luego algunos momentos como de acordarme de cuál es mi intención, ¿no? Qué es lo que pretendo y qué es lo que puedo hacer ese día, ¿no? Para concretarlo, ¿no? Para materializarlo. Y luego esta práctica del mejor yo posible, que os lo pasaré también en recursos de escrita, ¿no? Como con más detalle, pero básicamente consiste en imaginar cómo sería nuestra vida si se desarrollara de la mejor manera posible, ¿no? Y escribir sobre ello, ¿no? Y del mismo modo, la fuerza está en la práctica, ¿de acuerdo? No hacerlo una sola vez, sino hacerlo por lo menos 4 o 5 veces, ¿no? Y notar cómo esa imagen se va como asentando en tu interior y cómo vas actuando con ese rumbo, ¿no? De una manera más natural. Todo esto lo voy a pasar en recursos, ¿de acuerdo? Con más tranquilidad. Y si os parece, vamos a hacer una última práctica. Vamos a simplemente como colofón, ¿no? Os voy a, os voy a leer una poesía que quizá conocéis o quizá no. En cualquier caso, os invito a escucharla con atención plena y con esa mirada completamente nueva, conectando con aquello que despierta en ti. Y comienzo a leer. ¿Quién creó al mundo? ¿Quién hizo al cisne y al oso negro? ¿Quién dio forma al saltamontes? Me refiero a este saltamontes, el que acaba de saltar en la hierba, el que ahora come azúcar de mi mano, el que mueve las fauces de atrás para adelante y no de arriba a abajo, el que mira a su alrededor con enormes ojos complicados. Ahora levanta una de sus patas y se lava la cara cuidadosamente. Ahora de pronto abre sus patas y se va flotando. Yo no sé con certeza lo que es una oración. Sin embargo, sé prestar atención y sé cómo caer sobre la hierba, cómo ser feliz y perezoso, cómo andar por el campo, que es lo que llevo haciendo todo el día. Dime, ¿qué más debería haber hecho? ¿No es verdad que todo al final se mueve y tan pronto? Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? Y quizá cerrando un momento los ojos, permitiendo que estas palabras se asienten en algún lugar dentro de nosotros. Y quizá permitiéndote escribir unos minutos sobre ello. Vamos a poner de nuevo 2, 3 minutos en los que os invito a simplemente permitir que el bolígrafo discurra. Y quizás si en algún momento notas que no sabes por dónde seguir, puedes volver a esa pregunta. ¿Qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? Vamos a darnos 2 minutos para escribir sobre ello, si puedes.
Veo que algunas personas están saliendo. Todo mi agradecimiento hacia ellos por compartir este tiempo. 2 minutos de silencio simplemente y de escritura. No puedo hablar ahí, un momentito. Un momentito. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Vamos a dejarlo aquí. Así que simplemente daros las gracias. No sé, Ignacio, si tienes posibilidad de guardar el chat para que pueda leerlo con tranquilidad. Sí, te lo comparto ahora. Muchas gracias. Y si queréis escribirme con algún tipo de reflexión, mi correo es lorena@miracara.org. Estaré encantada de saber de vosotros y en cualquier caso os dejaré todos estos recursos. Disculpad todos los problemas técnicos, pero bueno, he querido centrarme en todo lo que podía aportar, que creo que era lo importante en este momento. Así que abrazos grandes y nos vemos en otros encuentros. Muchísimas gracias.